Capítulo 19. La batalla del puente Surbrin. De pie en la orilla del Surbrin, Bruenor y Catibrie observaban a los dos enanos que se dirigían hacia ellos, un varón y una hembra. Ni uno ni el otro habían esperado ver a la singular pareja allí. «Bah, no creeríais que nos perdiésemos la diversión», espetó Atrogate cuando llegó a su altura. Tras él iba Ámbar Gris. «No sabía qué pensar, la verdad», respondió Bruenor. «Hace días que no sé nada de ti». «¿Y tú?», le dijo a Ámbar. «¿Cómo es que no estás con el rey Arnott y tu amigo el monje?» «Drist está con el hermano Afafrenfere», replicó Ámbar Gris. «Pero no tardaremos en verlos, eso seguro». «Cierto. ¿Y vuestros amigos, Wulfgar y Regis, han estado luchando hoy mismo en el sur, donde el Surbrin se une con el Raubin?» informó Atrogate. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Catibrie, aunque levantó la mano de inmediato. Conocía la respuesta, claro. Atrogate era el socio de cierto Drow que lo sabía todo. «Me han contado el plan y no puedo dejar de reírme», respondió Atrogate. «Connerad ha salido de Mithril Hall, y ya hay humo en el puente Surbrin. Y el rey Emerus ha cruzado el río», añadió Bruenor, y señaló al oeste, por donde marchaba el grueso del ejército de la ciudadela Felbar, listo para virar hacia el sur y acudir a apoyar a los enanos de Mithril Hall. «Y tú mismo, y sus muchachos», comenzó a decir Atrogate. «Y muchachas», intervino Ámbar Gris, y le guiñó un ojo a Catibrie. «Cierto», reconoció Atrogate. «Y el plan es que dividáis el campo de batalla en dos, ¿verdad? Y que aguantéis la posición». Dedicó una gran sonrisa a Bruenor e irrumpió en carcajadas. «Guajaja. Que me Aspensino es el plan más disparatado que haya oído jamás. Sin embargo, estáis aquí», replicó Catibrie con sequedad. «No me lo perdería ni por toda la cerveza de agua profunda», clamó el enano de barba negra. «Hay sitio para Atrogate y Ámbar Gris Leomaur en tu barco, buen rey Bruenor». Bruenor y Catibrie intercambiaron miradas y acabaron por encogerse de hombros. A fin de cuentas, no tenían nada que perder. Los dos enanos eran formidables luchadores, sobre todo Atrogate y sus devastadores mayales. La misión de Bruenor, junto a Catibrie y 100 rompebuches, era contener a los orcos del gran campamento situado en la orilla este del puente Surbrin para que no pudieran unirse a la lucha frente a Mithril Hall, en la orilla occidental. ¿Quién mejor que alguien como Atrogate para defender un paso estrecho? El enano tenía la fuerza de un gigante y la ferocidad de un lobo acorralado. «Allá van», anunció Ámbar, señalando hacia el río, donde el rey Emerus y su ejército se disponían a atacar. «Nos toca», dijo Bruenor, y llamó a Bungalotum para emprender su arriesgada incursión. Con un gesto decidido, Bruenor guió a sus 3 compañeros hacia el barco que partía en cabeza de la comitiva. La general Dagnabeth miró a su alrededor, satisfecha ante el resultado de las acciones que había emprendido para romper el asedio de Mithril Hall. La maniobra de distracción había funcionado a la perfección. Las vagonetas mineras y el bombardeo de las catapultas había desatado el caos entre los orcos y los había hecho retroceder lo bastante para que la mayoría de los enanos escudos saliera por la puerta este de Mithril Hall y adoptaran formaciones defensivas. Habían conseguido salir, pero era consciente de que su libertad iba a resultar muy costosa y, posiblemente, efímera. «Vendrán», afirmó el rey Connerad en tono esperanzado, acercándose a ella. Dagnabeth asintió, aunque no apartaba la mirada de las primeras filas de sus fuerzas. Frente a ellas el ejército orco, muy superior al suyo, se estaba reagrupando. Por si eso no fuese bastante, desde el norte llegaba el clamor de un segundo ejército enemigo, que estaba rodeando la montaña en dirección al puente Surbrin, al que ya estaban llegando algunos orcos a modo de avanzadilla del enorme campamento en la orilla oriental del río. «Más nos vale», dijo la enana al rey, su amigo. Las primeras filas de ambos ejércitos avanzaban y retrocedían, enzarzadas, mientras el suelo se empapaba con la sangre de los orcos y los enanos. Entonces se oyó un poderoso rugido procedente del norte, y el rey Connerad, la general Dagnabeth y el resto de los enanos alzaron la vista en esa dirección. También los orcos se volvieron, y comenzaron a lanzar vítores al ver al ejército que venía a reforzar sus filas. Pero un segundo rugido solapó al de los orcos, y en esta ocasión fueron los enanos de Mithril Hall los que vitorearon con entusiasmo. Llegaba un segundo ejército de enanos. Sus enanos escudo cargaban contra los orcos que venían desde el norte. Dagnabeth y Connerad retrocedieron en busca de un punto más elevado desde donde pudieran contemplar las dos batallas en marcha. La general no tardó en informar al rey de que la llegada del rey Emerus no iba a bastar para detener a los orcos. «Ese es uno de los ejércitos que vienen del norte», explicó la enana. «Es pequeño. El más grande no creo que tarde mucho en llegar. Dudo que los orcos necesiten más refuerzos», repuso el rey Connerad, mientras miraba hacia el puente Surbrin,
abarrotado de orcos que venían desde el este. Más allá del puente, se desplazaba una inmensa horda de monstruos que se extendía hasta el horizonte. Los ogros, los gigantes y los goblins corrían a unirse a la lucha. Conerad comenzó a considerar seriamente volver a encerrarse en Mithril Hall, una maniobra que habían previsto con antelación. Miró hacia el combate que se libraba en el norte. «Piensa a ver cómo abrimos paso a los muchachos de Felbar para que entren con nosotros», le dijo a Dagnabeth, quien de hecho ya estaba pensando en eso. «El rey Bruenor debe estar entre ellos. Que Moradin vele por él. Vamos a hacerles daño a estos perros, no te quepa duda, pero no podemos aguantar hasta el final». A la general Dagnabeth le hubiera gustado contradecir al rey, pero no podía. El monarca tenía razón. Con los refuerzos que llegaban por el puente Surbrin, y el gran ejército que esperaban desde el norte, los enanos de Felbar no tardarían en estar rodeados, y entonces serían masacrados sin piedad. Estaba a punto de proponer que emprendieran una maniobra sorpresa hacia el norte para unirse con los enanos que luchaban allí, y luego correr todos a refugiarse a Mithril Hall. Sin embargo, la interrumpió el sonido de unos cuernos que anunciaba la llegada de una flotilla que venía río abajo. Una veintena de embarcaciones, naves élficas que se dirigían hacia el puente. El rey Bruenor se alzaba en el centro del navío que abría la marcha. El enano estaba de pie, con las manos en las caderas y el mentón alzado, desafiante, señalando al enemigo que abarrotaba el puente Surbrin. Atrogate y Ambargris flanqueaban a Bruenor. Y tras él estaba Catibrie, con los ojos cerrados, inmersa en sus conjuros, convocando los poderes elementales de su anillo mágico para conectar con el plano del fuego. Bruenor se mantuvo impasible en la proa a pesar de los proyectiles que comenzaron a caerle alrededor. Enarboló su hacha y cogió el escudo que llevaba atado a la espalda. Comenzó a golpearlo con el hacha, marcando el ritmo de una antigua canción de guerra de los enanos, tan estimulante como melancólica. Nuestra nos hablará a través del martillo, el hacha y el mazo. A nuestros dioses en el salón de Moradin dirigimos nuestro rezo. Y defenderemos nuestro hogar sin temor alguno a la muerte. Porque el eterno festín entre los dioses será nuestra suerte. Con barbas orgullosas y arrojo sin igual, el temor no nos frenará. Pues aunque seamos abatidos, nuestro clan se alzará victorioso. Y moriremos en este día, en nombre de nuestro pueblo orgulloso, en el que el orco repugnante caerá. Apilad las rocas sobre mis restos. Que no pasen frío mis huesos. Desde la orilla oriental del río, los orcos corrían tras la pequeña flota de barcos, arrojando flechas y lanzas contra Bruenor y los suyos. Los monstruos que cruzaban el puente en esos momentos para unirse a la lucha frente a Mithril Hall, se detuvieron para encararse con los enanos que llegaban por el río. Ellos también enviaron una lluvia de flechas y lanzas hacia los barcos. Las embarcaciones más próximas a la orilla oriental recibieron el grueso de la andanada de proyectiles, y los enanos gruñeron y chillaron, y muchos de ellos caían heridos sobre la cubierta, o a las frías aguas, donde eran arrastrados por la corriente, o muertos. Detrás de Bruenor, Atrogate miró a Ambargris. Los dos enanos habían perdido la sonrisa. Aún les quedaba un buen trecho para alcanzar el puente y se preguntaban si alguno llegaría vivo a su destino. Pero Bruenor se mantenía firme, cantando a pleno pulmón, y muchos de los rompebuches comenzaron a unirse a él, mientras marcaban el ritmo con sus guanteletes metálicos. Bruenor levantó el escudo para detener una flecha que buscaba su rostro, y lo volvió a bajar para detener un segundo proyectil. «No falles, niña», le susurró Atrogate a Catibrie, aunque no estaba seguro de que pudiera oírle, inmersa como estaba en sus conjuros. ¿No acabaría eso de hundirlo todo?, señaló Armbar, y Atrogate iba a soltar una carcajada áspera cuando una roca lanzada por un ogro le impactó en el pecho y lo hizo caer sobre la cubierta. El enano de barba negra se incorporó a medias y meneó la cabeza con fuerza. Entonces, se puso de pie de un brinco, cogió la roca y con su colosal fuerza mágica, la envió de vuelta a la orilla de la que había partido. El pedrusco surcó el aire con más potencia que cuando la había lanzado el ogro, e impactó contra un orco, que salió volando. Atrogate bramó ante el acierto del disparo, pero el repentino gritito horrorizado de Ámbar le hizo volverse hacia el puente. Atrogate también ahogó un grito a la vista de lo que los aguardaba. Pensó que había llegado su hora. Las filas enemigas sobre el puente se habían organizado, y los ogros alzaban gruesos troncos recubiertos de afilados pinchos, listos para recibir a los enanos. «Esto va a doler», murmuró Atrogate. Las primeras embarcaciones, entre las que estaba la suya, estaban llegando al puente. Pero Bruenor seguía cantando y golpeaba el escudo, erizado de flechas, con su hacha de muchas muescas. Seguía de pie, inmutable. Solo cantaba, con su voz áspera y grave.
La proa de su navío alcanzaba la sombra proyectada por el puente y una pareja de ogros particularmente feos alzó uno de los troncos recubiertos de pinchos. «Oh, esto va a doler», lamentó Atrogate. Y estaba en lo cierto, porque justo en ese momento, Catibrie lanzó su conjuro. Una llamarada recorrió el puente y prendió los troncos con pinchos, los arcos, las lanzas y a sus portadores, tanto orcos como ogros. Bruenor dejó de golpear el escudo, tomó el cuerno de plata resquebrajado y se lo llevó a los labios. Una nota discordante vibró en el aire. A continuación, el enano agarró un garfio sujeto a una maroma y lo volteó varias veces antes de soltarlo hacia el pretil del puente. Cayó en medio de las llamas, pero Bruenor tiró de la cuerda con fuerza hasta que se fijó contra la piedra. Fue el primero que abandonó el navío. Trepó por la cuerda con la fuerza de Clanhedin recorriendo sus musculosos brazos. Subió con una facilidad asombrosa, adelantando a los enanos de las otras embarcaciones que también trepaban hacia el enemigo. En el momento en el que Bruenor superaba el pretil, el muro de llamas conjurados por Catibrie desapareció, pero en su lugar se erguía un monstruoso elemental del fuego, que ya se había enzarzado con un ogro, al que envió al suelo de un tremendo puñetazo. Atrogate no tardó en llegar al puente, ansioso por unirse a Bruenor, que luchaba en solitario contra una horda de orcos. No, en solitario no. Atrogate reparó en la presencia del espectro enloquecido de Tibledorf Ben, que se desplazaba mágicamente entre los orcos, y los abatía con total impunidad. Atrogate no pudo reprimir una carcajada mientras saltaba sobre el pretil, volteaba sus mayales y corría a reunirse con Bruenor. Un orco se balanceaba empalado en el largo pincho del casco de Tibledorf Bent. El monstruo seguía con vida y el espectral enano no parecía tener ningún interés en acabar con su agonía. Cada salto y vuelta de Tibledorf Bent hacía aullar de dolor al orco. Atrogate, que luchaba al lado de Bruenor, golpeó a un orco con tanta fuerza que lo envió por encima del pretil a la fuerte corriente del río. «Buajaja», aulló, pero se mordió los labios al ver que Bruenor sangraba por una herida en el cuello. Sin embargo, el enano seguía cantando, aunque parecía hacer gárgaras, y no había dejado de luchar. Atrogate se asombró de que siguiera en pie, pues la herida tenía todo el aspecto de ser mortal. «Apilad las rocas sobre mis restos. Que no pasen frío mis huesos». Al oeste, los gritos alborozados de los enanos solo se veían mitigados por los aullidos y gritos de dolor de los orcos. El rey Connerad junto a general Dagnabet y sus oficiales contemplaron al legendario rey Bruenor a la cabeza de los afamados rompebuches. Las fuerzas recién llegadas habían tomado el control del puente y bloqueaban la llegada de los refuerzos orcos procedentes de la orilla oriental del río. Los orcos también advirtieron el giro que daban los acontecimientos en el puente, aparte de los efectos en el norte del empuje del rey Emerus de la ciudadela Felbar hacia el sur. Reconocieron las banderas de la orgullosa Felbar a lo lejos, que se abatían sobre los orcos con la saña de las mandíbulas de un gran lobo. «A por ellos, muchachos», bramó el rey Connerad, recorriendo las filas de su ejército. «No tienen escapatoria. Que muerdan el polvo». «¡Hurra!», fue la respuesta unánime de 1000 enanos. Y los orcos comenzaron a morder el polvo. A pesar de sus vítores y hurras, los enanos que estaban al tanto del despliegue de ejércitos enemigos alrededor de Mithril Hall sabían que lo peor estaba por llegar. El grueso de las fuerzas de muchas flechas aún no estaba en el campo de batalla. Los que las filas del rey Connerad ignoraban era que el ejército más numeroso de los orcos ya libraba una batalla. En el norte, al otro lado de la montaña, Drist volaba cerca del oscurecimiento, sobre los campos de batalla, y se mordía los labios presa del nerviosismo. Desde su atalaya, distinguía a los enormes ejércitos orcos iniciar la marcha hacia el sudeste, bordeando las montañas para unirse lo antes posible a los combates en el puente Surbrin. También era testigo de la cruenta lucha al norte del puente, donde las fuerzas del rey Emerus ya se habían encontrado con los primeros orcos procedentes del norte. Idrist también vio la carga del ejército del rey Arnott, los miles de enanos protegidos por sus escudos que caían sobre la desprevenida horda. A pesar de la distancia, Drist distinguía el panorama inicial de la batalla. Las fuerzas de muchas flechas que marchaban hacia el sudeste estaban encabezadas por goblins y orcos, con los ogros y los gigantes ocupando la retaguardia, como era su táctica habitual. Sin embargo, la llegada del rey Arnott y sus miles de guerreros cargando desde atrás situaba a los colosos en primera fila, posición en la que no querían estar. Drist presenció la carga de Arnott, una avalancha oscura que arrastró a los gigantes y a los ogros, abriéndose paso entre los monstruos como si fuesen troncos, víctimas de una riada repentina. La horda de muchas flechas interrumpió su marcha hacia el sudeste e intentó volverse contra los enanos, pero Drist advirtió que el ataque sorpresa de los enanos había sembrado el caos en las filas enemigas, sin que pudieran adoptar formaciones defensivas frente al ataque.
El rey Arnott había ganado la ventaja. Drizzt se sintió esperanzado. A pesar de que sus amigos combatían en el puente, al sur, lo cierto era que ante él se estaba librando la batalla más crucial. Con esa idea en mente, se volvió hacia el sur, donde distinguió el mágico muro de llamas iluminando toda la longitud del puente Surbrin. Sonrió, aunque no pudo evitar un escalofrío. Supo que Catibri había llegado al campo de batalla en toda su gloria. «Confía en ella», se dijo en voz baja, y el viento barrió sus palabras. Tenía que confiar en ellos, en Bruenor y Catibri. Ahora, tenía que poner toda su atención en ese lugar, en la situación ante él. Y menuda situación. Él, Drizzt, volaba a lomos de una dragona. Sin embargo, ansiaba el momento de entrar en acción y ser testigo del ataque de Tazmikella y su hermana. Quería ver cómo las dragonas se abatían sobre las hordas de muchas flechas, aunque también temía el inmenso poder que se iba a desatar. Había pensado que las dragonas descargarían su primer golpe sobre el ejército orco antes de que las legiones de Arnott se mezclaran con ellas en la confusión de la batalla. Pero Tazmikella le informó de que eso no iba a ocurrir. Sus planes eran otros. Drizzt contempló, esperanzado, el desarrollo de la batalla. A pesar de la distancia, le parecía que el ataque de la flotilla al puente Surbrin había tenido éxito, y que Bruenor y los suyos resistían el asalto de los orcos. Se le aceleró el pulso cuando vio una bola de fuego que surgía del centro del puente y estallaba entre las hordas enemigas en la orilla oriental del río. Y entre las sombras, distinguió con claridad al inmenso elemental de fuego, que sembraba el caos entre los orcos, señal inequívoca de que Catibri se estaba empleando a fondo. El ejército del rey Emerus seguía avanzando hacia el sur, y el rey Conerad resistía bien frente a la puerta oriental de Mithril Hall. Hasta el momento, todo salía conforme a lo planeado. Tazmikella viró con brusquedad hacia el sur y ascendió a los niveles inferiores del oscurecimiento, desde donde Drizzt perdió de vista lo que ocurría abajo. «¿Qué pasa?», preguntó Drizzt, pero la dragona no le prestó atención. Cuando salieron un instante de la oscuridad, Drizzt reparó en que Ilnethara, con Afafrenfere sobre su lomo, también se metían en la oscuridad. El Drow se mantuvo en la silla, sin saber qué pensar, hasta que la dragona descendió de nuevo y lo entendió todo al oír el rugido de otro dragón, que no era el de Ilnethara. Los ejércitos de muchas flechas mostraron su júbilo en la lejanía al observar la llegada desde el sur de la pareja de blancos para unirse a la lucha. Tazmikella e Ilnethara volaron rápidamente hacia el sur para interceptarlos. La atención de los recién llegados, que volaban a menor altura, estaba centrada en la batalla, y Drizzt se quedó sin aliento al observar que uno de ellos iba derecho hacia el puente Surbrin. Con un poco de suerte, los blancos no mirarían hacia arriba hasta que fuese demasiado tarde. Los ojos de Drizzt comenzaron a lagrimear cuando Tazmikella cobró velocidad. Tuvo que apretarse contra la dragona cuando ésta plegó las alas y se dejó caer. De reojo vio cómo Afafrenfere también se agachaba mientras Ilnethara imitaba la maniobra de su hermana. «Ánimo y fuerza, muchachos», espoleó Bruenor a los suyos desde el extremo oriental del puente. Los enanos fueron transmitiendo los ánimos del rey de unos a otros hasta alcanzar el extremo occidental del puente, donde luchaban Bungalow-Tump y la otra mitad de los llegados en las embarcaciones. Los ánimos de Bruenor llegaban en un momento crucial. Ninguno de los que se hallaba en el puente era ajeno al dragón blanco y su jinete Drow, que volaban directamente hacia los enanos que cortaban en dos los ejércitos orcos. «Niña», chilló Bruenor a Catibri, quien levitaba sobre el pretil del puente agarrada a una de las cuerdas con las que lo habían asaltado. «Te necesitamos, niña». Catibri, con la vista puesta en el sur, estaba demasiado concentrada en sus conjuros para oír la llamada del enano. Pero había visto al dragón. Imposible no reparar en la fabulosa bestia. Y sabía bien lo que iba a hacer. En el puente, delante de Catibri, los sacerdotes y sacerdotisas de los enanos se apresuraban a formular conjuros de protección para quienes se hallaban alrededor, en especial sobre los mejores guerreros enanos. Pero eso no bastaría. El blanco se aproximó entre los vítores de los orcos. Esperaban con ansia el momento en el que los enanos del puente serían aniquilados. El dragón descendió. Los enanos se ocultaron tras el pretil del puente cuando la bestia voladora expulsó su mortal aliento helado. Y justo en ese instante, una bola de fuego estalló frente a las fauces del dragón, y su aliento se transformó en una inofensiva nube de gotas de agua. El dragón en sí atravesó la nube con el blanco rostro enrojecido e irritado, como si hubiera volado demasiado cerca del sol. Estaba tan aturdido que ni siquiera intentó atacar a los enanos con los espolones de las patas. Solo quería alejarse de ahí y batió las alas con furia, dirigiéndose hacia el noroeste. Catibri sabía que había cogido al dragón por sorpresa, al igual que había hecho con el otro blanco, el de mayor tamaño, en la cornisa sobre el barranco del Valle del Guardián. Lo había sorprendido, lo había dañado y le había impedido pasar.
pero no lo había derrotado, en absoluto. Y en su siguiente ataque estaría pendiente de ella. Catibri rebuscó en su repertorio mágico algún hechizo o conjuro con el que volver a rechazar el inevitable ataque del blanco. Pero sus opciones eran mínimas. «Ánimo y luchad», rugió Bruenor una vez más, y los rompebuches se hicieron eco de sus palabras. De pronto, se pusieron todos a cantar. «Nuestra nos hablará a través del martillo, el hacha y el mazo. A nuestros dioses en el salón de Moradin dirigimos nuestro rezo. Y defenderemos nuestro hogar sin temor alguno a la muerte. Porque el eterno festín entre los dioses será nuestra suerte». Pero la canción se perdió entre la súbita cacofonía de gritos y alaridos que alarmaron a Catibri, hasta que se volvió hacia el noroeste. Y allí, en las alturas, todos, tanto orcos como enanos, presenciaron la desesperada huida del blanco ante el acoso de dos dragones de cobre. El corazón de Catibri se aceleró al ver la flecha mágica que adelantaba a uno de los dragones de cobre, una flecha disparada por un arco que ella había llevado durante muchos años. Se entusiasmó tanto que su siguiente conjuro fue un grito que acompañó a un rayo que le surgió desde la punta de los dedos extendidos y alcanzó la orilla oriental del río, cerca de los pilares del puente, y abatió a muchos orcos y ogros. Drist empleó todas sus fuerzas para mantener el equilibrio mientras apuntaba con Taul Maril al jinete Dro del dragón blanco. Consiguió disparar 2 flechas antes de tener que aferrarse al lomo de Tazmikeyla, cuando la dragona fue a por el blanco, y le lanzó una nube mágica junto con un certero y demoledor zarpazo a su aturdido rival. Tazmikeyla se apartó del blanco con Drist encogido sobre ella, presa del asombro ante la velocidad de la acción y la violencia del impacto. Se sintió insignificante, pequeño y efímero, atrapado en un combate entre seres muy superiores a él. Consiguió volver la cabeza a tiempo de presenciar la embestida, aún más brutal, de Ilnethara. El dragón blanco, desequilibrado por el primer ataque, apenas pudo defenderse del segundo. Ni del aliento ácido que la dragona de cobre le arrojó. Drist creyó oír el crujido de un hueso antes de ver el ala retorcida del blanco. Ilnethara dejó atrás al otro dragón, que aleteaba desesperado. Cuando el Dro consiguió apartar la vista de ese espectáculo, se dio cuenta de que volaban mucho más bajo, cerca del suelo. Tazmikeyla arqueó el cuello, tensó el cuerpo y abrió las alas para frenar la caída y nivelar el vuelo. La dragona y su pasajero sobrevolaron el puente entre los vítores de los enanos y los saludos de Bruenor y Catibri, que alegraron el corazón de Drist. Y la vista de sus amigos le recordó que estaban en plena batalla. Cogió el arco y disparó una lluvia de flechas sobre la orilla oriental del Surbrin conforme pasaba volando. Vio a un orco desplomarse y a un gigante dar un brinco, pero no pudo concretar cuántos disparos habían dado en el blanco. 1, 2, o incluso 10 enemigos menos no marcarían la diferencia, pero sí que lo haría ver a una dragona letal con un Dro como jinete luchando contra las hordas de muchas flechas. Tazmikeyla se inclinó hacia el oeste y volvió a cobrar altura, mientras Drist intentaba adaptarse a la velocidad y capacidad de destrucción de la dragona. Lejos, delante de ellos, aunque la distancia se acortaba con rapidez, vislumbró al dragón blanco, que a pesar de sus heridas, seguía en el aire lanzando chillidos estridentes, posiblemente de dolor o rabia. Sin embargo, el Dro se fijó en que los movimientos del blanco eran lentos, pesados, y recordó la nube que le arrojó Tazmikeyla, una que no era de ácido. Tazmikeyla voló hacia el noroeste, mientras Ilnethara lo hizo hacia el sudoeste, flanqueando a su enemigo. Las dos viraron de repente hacia el blanco desde direcciones opuestas. El blanco se enfrentó a la carga de Ilnethara con su aliento de escarcha y Drist se encogió temiendo por Afafrenfere, pero tanto Ilnethara como Tazmikeyla escupieron ácido, que quemó e hirió tanto al dragón como a su desafortunado jinete Dro. Durante un instante aterrador, Drist creyó que las dos dragonas iban a embestir al blanco desde ambos lados y a toda velocidad. El Dro gritó, aterrorizado. Pero las hermanas eran muy diestras y tenían otros planes. Las dos se volvieron sobre sí mismas y eludieron el choque, pasando Tazmikeyla por encima e Ilnethara por debajo. Tan cerca volaron las hermanas que Drist estuvo a punto de chocar con la cabeza del jinete del blanco, un Dro al que reconoció como Tosun Arngo. Drist había conseguido acoplarse al brusco giro de Tazmikeyla, cuando ésta lo interrumpió en seco. Tanto, que el Dro chocó contra el lomo de la dragona con tanta fuerza que estuvo a punto de perder el sentido. Tazmikeyla se volvió para atacar de nuevo al blanco. Drist sacudió la cabeza para aclarársela e intentó coger su arco, pero un chillido procedente del sur le hizo volverse. A lo lejos, un segundo blanco volaba hacia ellos acortando la distancia a gran velocidad. El recién llegado era mucho más grande que Tazmikeyla, más grande que Ilnethara. De hecho, parecía más grande que las dos hermanas juntas. Drist se obligó a mirar hacia adelante, donde volaba el otro maltrecho gigante, sus alas destrozadas y abrasadas.
Voló hacia Tazmikeyja y la dragona mantuvo el rumbo, aunque a Drizzt le dio la impresión de que, en esta ocasión, intentaba distraer al blanco. El guardabosques consiguió lanzar una flecha que pasó cerca del otro jinete Drow. Tal y como había anticipado Drizzt, Tazmikeyja viró hacia el este. Pero entonces efectuó una maniobra que cogió por sorpresa tanto a Drizzt como al blanco y su jinete, y se abalanzó sobre él. Las dos grandes bestias se enredaron en un remolino de fauces, garras y colas enroscadas. Drizzt no sabía si desenfundar sus cimitarras o limitarse a agarrarse con todas sus fuerzas. Distinguió a Tosun entre el forcejeo de los dragones y, aunque herido a causa de las quemaduras provocadas por el ácido, Drizzt vio que esgrimía una espada. Drizzt le disparó una flecha, y aunque erró el tiro, que iba dirigido a Tosun, acertó en el costado del blanco. Pero el Drow no supo decir si, entre tanta herida, el dragón habría notado el impacto del rayo mágico. La lucha siguió su curso y lo único que podía hacer Drizzt era agarrarse con todas sus fuerzas. De pronto, los dragones se separaron y comenzaron a golpearse con las patas traseras, enviándose a un lado y al otro. Tazmikeyja se irguió de inmediato y comenzó a ganar altura a toda prisa ante la proximidad del segundo blanco. El Drow levantó su arco para disparar una última flecha al más pequeño de los dragones, pero no llegó a hacerlo. Ilnethara acababa de chocar contra el blanco herido desde arriba, con una violencia brutal. El dragón comenzó a caer en barrena con Ilnethara persiguiéndolo de cerca. Tazmikeyja no se unió a la persecución. El más grande de los blancos se acercaba cada vez más. «Aurbangras», rugió Arautator. Tiago notó el retumbo del grito en las piernas además de oírlo. Sabía que era el hijo de Arautator el que caía rodando en el aire con horribles heridas y una dragona de cobre acosándolo. «Sigue tras esta», chilló el guerrero Drow, señalando a Tazmikeyja. «El jinete es Drizzt Do'Urden. Su muerte complacerá a Lady Jot y estará en deuda con nosotros». La antigua Muerte Blanca torció la cabeza hacia la izquierda para seguir el vuelo descendente de su hijo, y Tiago insistió en sus súplicas. «¿Tan cerca?» Veía a Drizzt a lomos de la dragona de cobre justo frente a él, el cabello blanco y la capa verde ondeando al viento. Era Drizzt. Claro que era él. «¿Tan cerca?» «Se está elevando para lanzarse en picado sobre tu hijo», gritó Tiago. «Tienes que detenerla». Arautator torció su enorme cabeza completamente para mirar fijamente a Tiago. Y por un momento, el Drow temió por su vida. «¿Crees que me preocupa la suerte de Aurbangras?», gruñó el dragón. «Ha fracasado y por lo tanto ha de morir». La cabeza del dragón se volvió hacia la dragona de cobre y comenzó a batir las enormes alas. Tiago echó un vistazo a Aurbangras, herido e intentando escapar el acoso de la otra dragona, y rió en voz baja ante la falta de cariño familiar de Arautator. Habría sido una excelente madre matrona. «Mataremos a esta dragona y a su jinete, y obligaremos a la otra a que nos entregue sus tesoros», sentenció Arautator. Tiago se aferró al dragón mientras éste ganaba altura y velocidad. Se dirigían hacia el oscurecimiento en vuelo ascendente, aunque la aceleración era tan brutal que más parecía un picado. Al principio, el Drow creyó que la dragona de cobre conseguiría alcanzar la negrura sobre sus cabezas, pero ya no estaba tan seguro y dio un respingo al advertir que la dragona de cobre debía haber llegado a la misma conclusión, porque de pronto giró en redondo y se lanzó en caída libre sobre Arautator. Tiago se sorprendió y luego sintió miedo, y más aún al ver la lluvia de flechas rayo que Drizzt disparaba hacia ellos. Arautator no vaciló, ni amagó ni se desvió, ni aminoró la marcha, y al cabo de un instante ya no tenía espacio para apartarse. La colisión entre los dragones parecía inevitable. Tiago se sujetó y contuvo el aliento, convencido de que iba a morir cuando las dos grandes bestias chocaran. Todavía tuvo la presencia de ánimo suficiente para levantar su escudo mágico y detener una flecha rayo que iba derecha hacia él. Dos proyectiles más chocaron contra el escudo, aunque a Tiago no le importó. Estaba seguro de que el choque de los dragones lo mataría igualmente. «Date prisa», le susurró a Fafrenfere a su montura, aunque sabía que Ilnethara, en pleno vuelo, no podía oírle, y aunque sabía tampoco era necesario que lo hiciera. El monje miró hacia las alturas, donde el gran blanco volaba hacia Drizzt y la otra dragona. Por delante de Ilnethara, Fafrenfere reparó en el vuelo cada vez más vacilante del maltrecho dragón enemigo. El más pequeño de los blancos no parecía capaz de corregir el rumbo y se dirigía derecho hacia la montaña que albergaba la ciudadela de Mithril Hall. El jinete Drow sobre el lomo de Aurbangras tiraba de las riendas a izquierda y derecha en un vano intento de cambiar el rumbo de su montura. Fafrenfere oyó a Ilnethara entonando un conjuro. Casi de inmediato, una lluvia de proyectiles azul verdosos de energía arcana se abatió sobre el blanco. El monje se preguntó qué efecto podía tener un conjuro menor contra el inmenso poder de un dragón, hasta que vio que impactaba contra el jinete. El Drow se encogió acusando el impacto,
y se volvió hacia ellos maldiciendo en una lengua desconocida para Afafrenfere. Tosun les lanzó un conjuro y un globo de oscuridad se materializó ante Ilnezara. El monje se agachó, aunque la dragona traspasó el orbe sombrío sin dificultades. El monje se irguió, sorprendido ante el ridículo intento del Drow, hasta que se dio cuenta de que era un gesto fruto de la impotencia y la desesperación. La mole de la montaña ocupaba ya el horizonte ante ellos. El dragón blanco consiguió maniobrar ligeramente hacia la derecha, en dirección norte, aunque su rumbo lo llevaba directo hacia un saliente rocoso. Consiguió esquivarlo en el último instante. Ilnezara viró con tanta brusquedad que el rostro de Afafrenfere se retorció a causa de la tensión. A pesar de ello, el monje mantuvo la vista fija en el saliente rocoso y luego vio, más allá de él, que el blanco se había estrellado contra una ladera cubierta de nieve y se resbalaba por ella. El dragón clavó sus patas en el manto blanco, dejando unas largas marcas y apilando la nieve bajo su pecho, mientras intentaba recuperar el control. El Drow sobre su lomo se agitaba frenético y gritaba sin parar, como era de esperar. La inercia del blanco le hizo rodar por la nieve y su jinete desapareció. Como una avalancha, el dragón blanco siguió dando tumbos, las alas destrozadas, hasta que chocó contra una agrupación rocosa que detúvose enloquecida caída. «Acabaré con él», gritó Afafrenfere. «Ve con tu hermana». Ilnezara voló hacia el precipicio encima de donde el blanco se acababa de estrellar y el monje saltó. El hermano Afafrenfere, con la sabiduría del gran maestro Kane, se dejó caer por la pendiente, empleando brazos y piernas para controlar la marcha. Llegó a la ladera nevada sin sufrir daño alguno. Reparó en la oscura y retorcida silueta del jinete Drow cerca del promontorio rocoso. Pero el dragón era el peligro más inmediato, y el monje corrió hacia él. El gran dragón no estaba muerto y, cuando Afafrenfere se aproximó a él, alzó su enorme cabeza cornuda sobre el monje, que de pronto parecía insignificante ante el coloso blanco. Los orcos y sus aliados lanzaron gritos ahogados al presenciar el impacto del dragón blanco contra la montaña. «Ya basta, Jarl», le dijo Feyoki a su líder. Orelson agitó la cabeza y miró a su alrededor. Delante de él se abrían las puertas de Mithril Hall, pero un ejército de obstinados enanos les cerraba el paso. A su espalda, los posibles refuerzos estaban bloqueados en el puente. La batalla en el norte se inclinaba del lado de los enanos. Los dragones aliados con los enanos se imponían en el enfrentamiento aéreo. «Reúne a los nuestros», le dijo Orelson a Feyoki, al que algunos llamaban Boomer. Este asintió y comenzó a llamar al resto de los gigantes de la escarcha procedentes de Brillalbo. En cuanto Orelson comprobó que estaban todos reunidos a su alrededor, los dirigió hacia el sur. Sus largas piernas los alejaban rápidamente del campo de batalla, mientras iban dejando atrás a los orcos y los goblins que también habían decidido huir lo antes posible. La guerra había concluido para Brillalbo, había decidido el Jarl Orelson. Era hora de irse a casa. El batacazo del dragón blanco contra la montaña desató el entusiasmo entre los enanos en el puente Surbrin. «Aguantad, muchachos», clamó Bruenor, y derribó un orco de un revés antes de clavar el escudo en el repulsivo rostro de otro que saltaba sobre él. Bruenor Batliamer se mantenía firme. Los enanos resistían, y la presión desde la orilla oriental comenzaba a ceder. Todo iba saliendo conforme a lo planeado, un plan desesperado, cierto, pero en el que había depositado todas sus esperanzas. El entusiasmo era generalizado, aunque no total. Catibrie no podía apartar la vista del cielo sombrío, donde el gran blanco volaba entre una lluvia de flechas plateadas. Incluso desde tan lejos, Catibrie veía que la colisión entre los dos dragones era inevitable. «Mi amor», susurró como despedida.